Revelado. El sorprendente deseo de Navidad que transformó la vida de un padre soltero Luis, un electricista de 40 años en el barrio humilde de Ciudad de México, se encontraba en una encrucijada emocional. Las luces parpadeantes de la Navidad se asomaban por las ventanas de sus vecinos, recordándole que, a pesar de su talento innegable, las deudas lo asfixiaban. Su única hija, Sofía, de 8 años, solo tenía un deseo en su corazón, un regalo que Luis sabía que era imposible de conseguir. Esa mezcla de amor y desesperación lo mantenía despierto por las noches, cuestionando su valía como padre. ¿Cómo podría mirarla a los ojos si no podía cumplir sus sueños? El eco de su risa se convertía en una revelación de su incapacidad. La presión externa era abrumadora. Javier, su amigo de la infancia convertido en ingeniero exitoso, lo había invitado a una cena navideña de lujo. En su mente, la imagen de Javier llegaba fresco y elegante, mientras él mismo se sentía pequeño, un hombre desgastado por la lucha diaria. Las familias en su barrio, sonriendo con sus decoraciones, se convertían en recordatorios de todo lo que creía que no podía ofrecerle a Sofía. La angustia de darles una vida mejor era un peso insoportable. Las miradas de juicio que creía que recibiría lo atormentaban. ¿Qué dirían si entraba a la fiesta con las manos vacías? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al regresar a casa, Luis se detuvo frente a una caja polvorienta que contenía viejos adornos navideños que había hecho con su madre. Aquel destello de creatividad lo empujó a reevaluar su enfoque. La angustia se transformó en determinación y la desesperación en acción. Salió a buscar materiales reciclados, botellas vacías, cartones, cualquier cosa que pudiera convertir en algo especial para Sofía. Pero cada paso que daba lo llenaba de duda. Mientras recolectaba, la imagen de Javier y su lujosa cena lo perseguía. Podría aceptar la oferta de Javier, incluso podría resolver sus deudas. Sin embargo, eso significaría sacrificar el tiempo que podía compartir con su hija, y esa idea le destrozaba el alma. La presión aumentaba a medida que los días se acercaban a la Navidad. En su mente, la idea de aceptar la oferta de Javier lo mantenía despierto. ¿Sería un fracaso total si optaba por el dinero en lugar del amor? La sonrisa de Sofía, su risa, danzaba por su mente. Era un faro que iluminaba su confusión. Sabía que en el fondo deseaba ser un buen padre más que nada. Pero el dilema lo consumía, atrapándolo en un remolino de emociones que no sabía cómo manejar. Al mirar hacia el futuro, la mezcla de la belleza de los recuerdos y el miedo a la falta de éxito lo dejaban sin aliento. ¿Podría encontrar una solución que no sacrificara su integridad por una vida más cómoda? Esa pregunta se alzaba como un muro frente a él, en un momento donde la Navidad estaba a la vuelta de la esquina, y la conexión con su hija pendía en un hilo. Luis se sentó en la mesa de la cocina, rodeado de las botellas vacías y recortes de cartón esparcidos a su alrededor, como un símbolo de su propia vida desordenada. Con la mente dispersa, sintió la presión de las decisiones que debía tomar. La idea de presentarse ante Sofía con un regalo hecho a mano le parecía, en aquel instante, la única forma de redimirse. No obstante, la sombra de la oferta de Javier se cernía sobre él, como una tentación insidiosa que lo empujaba hacia una traición consigo mismo. Un día, mientras buscaba inspiración entre los materiales, recordaba cómo su madre, en tiempos peores, usaba cualquier cosa que tenía a mano para crear belleza. El regalo más grande es el tiempo y la dedicación, decía. Esa frase resonaba con una claridad renovada en su mente. Esa tarde decidió crear algo más que un juguete. Quería construir un recuerdo. La noche llegó, y con ella un viento fresco que parecía querer entrar por las rendijas. Luis se sentó en el piso a trabajar, con las manos ocupadas y la mente en calma. Mientras recortaba y pegaba, algo dentro de él se transformaba. No era solo un proyecto para Sofía, era una forma de enfrentar su propia vulnerabilidad y salir de la oscuridad que había sido el peso de sus deudas y sus inseguridades. Los días pasaron, y la conexión con su hija se hacía más fuerte con cada hora que dedicaba a su obra.
Aquellas noches largas se convirtieron en un espacio para reflexionar sobre su vida. Luis comenzó a cuestionarse. ¿Qué significaba realmente el éxito? ¿Era tener dinero o la capacidad de crear algo desde el corazón? Cada fragmento de su creación le susurraba que estaba en el camino correcto. La presión de la cena con Javier, una vez más, volvió a aparecer. Sin embargo, esta vez en lugar de aceptar la derrota, decidió que llegaría a forjar su propio camino. La víspera de Navidad llegó. Sofía, vestida con su sonrisa deslumbrante, lo miró a los ojos y se quedó en silencio, como si supiera que algo especial estaba en el aire. Luis sintió un calor abrumador en su pecho, una mezcla de amor y anhelo que lo llenaba de fuerzas. Con un gesto de su mano, la invitó a sentarse junto a él. «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó ella, mirando los trozos de cartón con curiosidad. «Estoy creando algo para ti, algo que espero te haga feliz», respondió, sintiendo cómo la vulnerabilidad se convertía en un impulso. La niña sonrió, y esa sonrisa se adueñó de toda la habitación. Fue entonces cuando Luis sintió la transformación en su interior. No se trataba solo de lo material, sino de lo que se construía en el lazo entre padre e hija. Pero a medida que la noche avanzaba, un mensaje de Javier llegó a su teléfono. La invitación estaba acompañada de palabras de aliento y seguridad sobre el éxito, un eco de todo lo que había deseado y temido. Luis cerró los ojos, se enfrentó nuevamente a la antítesis de su conflicto interno, y comprendió. Era el momento de tomar una decisión que cambiaría la dirección de su vida. El miedo y la determinación ahora chocaban. ¿Se dejaría llevar por la tentación de la comodidad, o daría un paso hacia lo incierto pero revitalizante? Luis miró a Sofía, cuya existencia representaba su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Sin saberlo, ese pequeño gesto de creatividad lo había llevado a un punto de inflexión. Al mismo tiempo, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Quién se convertiría realmente al final de esta noche? Tomó su teléfono, los dedos temblando de ansiedad mientras se planteaba qué escribir. Quiero dar un paso que marcará mi futuro. Pero, ¿seré capaz de enfrentar lo que eso conlleva? La realidad de su vida parecía más compleja que nunca. Mientras la Navidad se disponía a llegar con todos sus altibajos, Luis sabía que estaba a un pequeño paso de la verdad que había estado buscando. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Sería capaz de afrontar lo inevitable que estaba por venir? El ruido de las campanas de la iglesia resonó en la distancia, marcando el inicio de la fecha tan esperada de Navidad. Luis sintió la emoción mezclada con el frío de la incertidumbre, mientras miraba a su alrededor. Aquella pequeña habitación, adornada con luces de colores y el aroma del pino, le parecía un escenario de contrastes. ¿Estaba listo para enfrentarse a su verdad o se dejaría arrastrar por la oferta de Javier? Se sentó en el borde de la cama, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. La idea de abrazar la inseguridad lo llenaba de terror, pero al mismo tiempo, había un impulso renovador en su pecho. Era Sofía, su pequeña, quien le daba la fuerza que necesitaba. Mientras ella dormía en el sillón, con el rostro iluminado por los destellos del árbol de Navidad, se sintió inspirado. Los recuerdos de su infancia volvieron a él. La calidez de las festividades y las lecciones que su madre le había inculcado resurgieron con un fervor inesperado. La creatividad que había dejado de lado comenzó a florecer nuevamente. En lugar de replantear su decisión sobre la cena con Javier, se sintió obligado a hacer algo significativo esa velada, algo que reafirmara sus valores. Luis se levantó y se acercó a la mesa donde había estado trabajando. Allí estaban los trozos de cartón, la pintura y las herramientas que había reunido. No era solo un regalo, era el vehículo de sus intenciones, un recordatorio visual de que el esfuerzo valía más que cualquier compensación monetaria. Se dispuso a realizar un diseño más elaborado, una pieza que contara la historia de su relación con Sofía. Mientras trabajaba, la mente se volvió un refugio. Reflexionó sobre su presente y su futuro, y se dio cuenta de que esa noche no solo tenía que dar un regalo, sino mostrarle a su hija que ella era su mayor motivación para cambiar. Sin embargo, el sonido del teléfono interrumpió su concentración. Era Javier nuevamente, proponiendo una llamada para discutir las expectativas que tenía. Un nudo se formó en su estómago. Aquel viejo amigo tenía la habilidad de persuadir con suavidad, pero Luis ya no era el mismo. La parte de él que deseaba el reconocimiento y el éxito material se expandió, pero no al precio de su integridad. Hoy tomaré una decisión que me defina. Se repitió a sí mismo como un mantra.
Ciertamente, la tentación era fuerte. Las palabras de Javier resonaban. El éxito está al alcance de la mano, solo necesitas dar ese primer paso. Pero a medida que su regalo cobraba vida, realizaba que había un camino igual de importante, aquel que le permitía construir la vida que realmente deseaba. Los dedos de Luis se movían con una confianza renovada. Cada corte y cada trazo se convertían en un símbolo de su revalorización personal. ¿Era posible que, haciendo esto, pudiera abrir la puerta a un nuevo Luis, uno más fiel a sí mismo? Cuando la creación estuvo terminada, sintió que había hecho algo extraordinario. No solo había fabricado un regalo, sino que había comenzado a curarse. El día se transformó en una noche llena de promesas. Sofía despertó, sus ojos aún llenos de pereza. Se iluminaron al ver su regalo terminado. Mejor que cualquier cosa de la tienda, ¿verdad?, pensó Luis, y, mientras ella se reía, miró por la ventana hacia el cielo estrellado. Una pluma de certeza se acomodó en su pecho. Finalmente, arriesgarse a ser él mismo había valido la pena. Pero una parte de su mente aún luchaba. ¿Qué pasaría si, al día siguiente, decidía rechazar la oferta de Javier? La respuesta era incierta, pero el momento de verdad estaba cada vez más cercano. Sin embargo, el sonido de un nuevo mensaje en su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Una notificación que podría cambiar el rumbo de su vida. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para abrirlo. Sería el desafío final que lo llevaría a decidir entre la ruta segura o la que verdaderamente le prometía crecimiento. Luis tomó una respiración profunda antes de abrir el mensaje en su teléfono. La pantalla brillaba con un contenido que prometía reconfigurar no solo su jornada, sino su concepción de lo que realmente quería para su vida. Con la mirada fija en el texto, sus pensamientos comenzaron a girar sobre la posibilidad de dejar atrás la seguridad que le ofrecía Javier. No obstante, la incertidumbre aún se aferraba a su mente. Reunión con Javier a las 10 a.m. mañana. Los detalles pueden cambiarlo todo. La notificación resonó como un eco en su cabeza, y al leerla, la ansiedad se instaló de nuevo. Luis sabía que aceptarla significaría seguir por un camino predecible, uno que le aseguraba confort, pero le robaba la autenticidad. El dilema lo confrontó de nuevo. ¿Acaso la integridad tenía un precio? Se dirigió hacia la ventana, donde el frío aire nocturno le refrescó la mente. Las luces del árbol destellaban en un patrón familiar, pero hoy llevaban consigo un mensaje renovador. Reflexionó sobre su vida, sus deseos reprimidos de ser un artista, de expresarse sin miedo a la crítica. Esa idea era la que realmente lo emocionaba, y no el trabajo estable que Javier le ofrecía. Sofía entró en el comedor, sus ojos aún brillantes de la alegría de la noche anterior. «Papá, ¿vamos a hacer otra creación juntos?», preguntó con un brillo de expectativa. Esa simple pregunta encendió en Luis una chispa de determinación. No podía defraudar a su hija, no podía enseñarle que la vida era simplemente aceptar las ofertas que parecían seguras, pero vacías en su interior. Decidido, se sentó a su mesa de trabajo, donde aún permanecía aquella obra terminada. No era solo un regalo, sino la representación tangible de su viaje personal. Luis entendía que cada forma y color que había elegido no solo revelaba su esfuerzo, sino que también comunicaba a Sofía que el riesgo podía ser una fuente de dicha y no solo una amenaza. Mientras comenzaba un nuevo proyecto de arte junto a su hija, sintió cómo los trazos del pincel absorbían su miedo y lo transformaban en seguridad. Era un desafío dentro de un refugio, y esa actividad lo mantenía enfocado. ¿Y si hubiésemos hecho esto desde antes?, se preguntó. La espontaneidad del momento le enseñó que el crecimiento individual estaba en la acción, no en la indecisión. Juntos, rieron, crearon y compartieron. Cada color que aplicaban parecía trazar un nuevo patrón en la vida de Luis, un patrón que no estaba dictado por otros, sino que emergía de su propia esencia. A lo largo del proceso, recordó que su madre siempre le decía que las manos que crean son las manos que dan vida a los sueños. Y ahora, con cada brochazo, soñaba. Sin embargo, mientras el entusiasmo llenaba la habitación, un latido en su pecho le recordaba la inminencia del encuentro con Javier. La llamada incesante a la seguridad aún retumbaba en su mente. La noche avanzaba, y con ella, la penumbra de una elección profunda e inminente. ¿Qué parte de él realmente deseaba perseguir? ¿El camino conocido o aquel lleno de incertidumbre donde podría hallar su verdad? Cuando el reloj marcó las 10,
Un torrente de indecisión surgió nuevamente. La hora de la verdad se acercaba, y el desenlace prometía ser decisivo. Luis sabía que al abrir aquella puerta, podría ser tanto un cierre como un nuevo principio. Posó su mirada en Sofía, atrapada en su propio mundo creativo, y una nueva certeza brotó en su interior. La autenticidad siempre debía prevalecer. Mientras se preparaba para salir de casa, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Javier que decía: «Espero que estés preparado para lo que viene». La tensión se acumulaba, y Luis sabía que este era un momento que cambiaría la dirección de su vida. La decisión estaba frente a él, lista para ser tomada. ¿Elegiría la ruta que prometía seguridad o se atrevería a construir su propio camino, guiado por sus pasiones y valores? El tiempo se agotaba, y la verdadera pregunta resonó en su mente. ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgar todo lo que conocía por lo que su corazón anhelaba? Luis salió de casa con una mezcla de emoción y nerviosismo. Cada paso que daba hacia la reunión con Javier resonaba como un tambor en su mente, marcando el tiempo que lo separaba de una decisión crucial. Mientras caminaba, reflexionaba sobre todo lo que había significado renunciar a su auténtico yo. La seguridad que representaba el trabajo de Javier comenzaba a parecerle una trampa dorada, un lugar donde los sueños se silenciaban en el altar de la estabilidad. Las luces de la calle parpadeaban a su paso, cada una recordándole el brillo de su propio potencial reprimido. Se detuvo un momento al llegar a un semáforo en rojo, y en el reflejo del cristal de una tienda pudo ver cómo su rostro había cambiado. Había en él una chispa que no había estado presente antes, una pequeña llama que empezaba a arder con fuerza. Esa imagen de sí mismo lo impulsó a seguir adelante. La conversación con Javier prometía ser un laboratorio de pruebas. Luis lograba imaginar en su mente el lugar donde su jefe le ofrecería el proyecto que tanto anhelaba, la oportunidad de ser alguien reconocido. Se sentó en el café de la esquina, a unos pasos de la oficina de Javier, y mientras aguardaba, su mente divagaba entre los colores de sus pinturas y el gris monocromático de la vida corporativa. El aroma fuerte del café se mezclaba con sus pensamientos, despertando viejos recuerdos de su madre, quien solía decirle que no había nada más valioso que hacer lo que amabas. Luis cerró los ojos un momento y respiró hondo, sumergiéndose en la sensación de libertad que sentía al recordar su pasión por el arte. ¿Por qué había dejado que la inseguridad apagara esa llama? Fue ahí donde se percató de la verdad que había estado ignorando. El arte no solo era su hobby, era su lenguaje, su forma de vida. Decidió que iba a plantear su pasión a Javier, incluso si eso significaba arriesgar la oferta de trabajo. Quiso que su voz, siempre ahogada por el miedo, resonara por primera vez con claridad. Cuando entró en la oficina de Javier, el ambiente ya se sentía opresivo. Su jefe lo miró de una manera que implicaba más que simple formalidad. ¿Listo para dar un paso adelante en tu carrera?, le preguntó con una sonrisa cómplice. Luis sonrió, pero en su interior una tormenta se desataba. Hablamos de lo que deseas conseguir, pero quiero que sepas que tengo un camino diferente en mente, respondió, dejando que su corazón hablara por primera vez. La mirada de Javier se endureció. ¿Artista? ¿Esto es en lo que quieres invertir tu vida? Las palabras flotaron en el aire, cargadas de incertidumbre, pero Luis sentía la calidez de su verdad. Quiero compartir mi arte, no quiero ser un empleado más, quiero ser honesto con mi pasión, declaró, sintiendo cómo su voz recuperaba firmeza. Las respuestas de Javier fueron, en su mayoría, desalentadoras. Lo invitó a evaluar si realmente podría vivir de esa elección. Esa noche, después de una reunión tensa, Luis salió desalentado, pero a la vez más consciente de sí mismo. La presión del fracaso parecía insignificante al lado de la alegría que conllevaría ser fiel a sus deseos más internos. Decidido a cambiar el curso de su vida, Luis corrió a casa, su mente ahora llena de ideas y sueños renovados. Se sentía en medio de una encrucijada donde las nuevas posibilidades eran tanto aterradoras como emocionantes. No obstante, su corazón le decía que si no se arriesgaba ahora, nunca encontraría la felicidad verdadera que tanto anhelaba. Al llegar, se encontró a Sofía aún despierta, pintando en la mesa. «Papá, ven a ver lo que hice», le dijo emocionada. Al observar el arte de su hija, una oleada de inspiración lo inundó. Si ella podía perseguir su pasión, ¿por qué él no? Mientras se sentaban a crear juntos, un mensaje llegó a su teléfono. «¿Dónde estabas, Luis? Creo que necesitamos hablar de tus planes». Era Javier. La tensión se acumulaba de nuevo,
pero Luis sonrió al sentir que su decisión ya había sido tomada. Había dejado claro lo que quería, y no había vuelta atrás. Aquel último mensaje lo llevó a cuestionar todo. ¿Sería capaz de enfrentar la presión de su elección? La verdadera prueba de su resolución aún lo esperaba, y en su corazón sabía que el momento decisivo estaba más cerca de lo que imaginaba. La lucha por su autenticidad se desataba, y las posibilidades eran infinitas. ¿Realmente podría dejar atrás todo lo conocido y reclamar su vida? La inquietante respuesta lo esperaba al final del sendero que había decidido recorrer. Luis se sentó en la mesa de la cocina. La luz que iluminaba las pinturas de Sofía se reflejaba en su rostro con un brillo renovado. Mientras su hija dejaba volar su creatividad, él contemplaba sus propios trazos imaginarios en el lienzo de su futuro. Esa noche, la determinación se apoderó de él. Cada decisión que había tomado hasta ahora parecía como un hilo que se había cortado, dando paso a una nueva trama en su vida. El mensaje de Javier persistía en su mente. La inminente conversación lo acechaba como una sombra, pero ahora no era el mismo que antes. Su corazón latía al ritmo de una nueva expectativa. Era un latido que no hablaba solo de miedo, sino de posibilidad. La idea de poder vivir de su arte, de ser reconocido no solo como un empleado sino como un creador, lo llenaba de un fervor intenso. Se levantó de la mesa y fue al estudio que había dejado inactivo durante tanto tiempo. Todo lo que había abandonado por la rutina y la seguridad parecía llamarlo, urgido de ser retomado. Sacó su cuaderno, desgastado, donde solía anotar sus ideas y bocetos. Lo abrió, y un torrente de emociones se desató. Las páginas estaban llenas de cosas que había soñado, y que dejaron de ser solo sueños. Mientras garabateaba, se dio cuenta de que su voz interna había comenzado a cristalizarse, a definirse en un nuevo propósito. Quiero mostrarte al mundo, arte, pensó, decidido a forjar un camino en el que su identidad convergiera con su pasión. Comprendió que la lucha no sería solo contra la resistencia externa de Javier, sino contra la duda que había cultivado por años. Así empezó un proceso de reinvención. Dedicaba cada momento libre a explorar diversas técnicas artísticas y a retomar su contacto con galerías locales. A través de las redes sociales, comenzó a compartir sus obras, dejando que el mundo viera lo que había estado oculto. Cada me gusta que recibía era una pequeña validación, un destello que reforzaba su determinación. Sin embargo, no todo fue sencillo. Las críticas eran parte del trato, y las voces de quienes descalificaban su ambición resonaban con fuerza en su cabeza. A veces, la inseguridad lo asaltaba nuevamente, sembrando dudas sobre la viabilidad de su elección. Pero cada vez que esto sucedía, regresaba al estudio, a sus lienzos, donde la confianza de su hija al crear arte lo mantenía firme. Era el día de la reunión con Javier. A pesar de los nervios, había algo en su interior que lo sostenía. La calidez de la luz del atardecer evocaba esperanza en su mente. Quiero presentar mi propuesta, pensó mientras se cerraba la puerta de su casa. Era su turno de hablar en voz alta, de defender el camino que había optado por seguir. Reposaba en la certeza de haber aprendido algo fundamental. Su valor no dependía de la aprobación ajena, sino de la autenticidad que decidiera abrazar. Al llegar a la oficina, el ambiente parecía aún más tenso que la última vez, pero esta vez, Luis no era el mismo. Caminó decidido hacia la oficina de Javier, una especie de soplo de aire fresco en su pecho. Cuando entró, el rostro de su jefe lo recibió con una expresión ambigua. ¿Listo para lo que hablamos?, preguntó. Luis tomó una respiración profunda, sintiendo cómo el silencio lo empujaba a penar su respuesta. Era su momento. No solo he venido a hablar de un trabajo, Javier. Quiero presentarte mi visión. Las palabras se deslizaban de sus labios con determinación, y por primera vez, sentía que no estaba a merced de las decisiones de otros. Mientras exponía su idea, pudo ver la incredulidad en los ojos de Javier, pero también la curiosidad. Era el primer paso en un camino lleno de incertidumbres, y sin embargo, un nuevo horizonte se planteaba. Pero cuando Javier cuestionó qué tan seguro estaba de su decisión, Luis sintió un temblor interno. ¿Qué pasaría si no puedo sobrevivir de esto? La pregunta retumbaba, y con ella se dibujaba otra posibilidad, una duda que amenazaba su recién hallada determinación. La conversación tomaba un rumbo inesperado, y la presión de volver a la seguridad lo acechaba otra vez. Al mirar por la ventana, donde los colores del atardecer se fundían en tonos vibrantes, Luis se preguntó, ¿sería capaz de enfrentar lo desconocido una vez más? La respuesta se fundía en su conciencia, lista para ser revelada,
y la lucha interna entre la pasión y la seguridad comenzaba a intensificarse. La tensión que se había formado en la oficina de Javier era palpable. Luis podía sentir cómo el nudo en su estómago comenzaba a apretarse, mientras intentaba construir argumentos sólidos para defender su visión. Sin embargo, como en cada paso de su proceso de transformación, sabía que este era un momento crucial, uno que podría definir el rumbo de su vida. Las palabras que había practicado en su mente parecían desvanecerse, dejándolo vulnerable a la duda. «Luis, lo que estás proponiendo es arriesgado», afirmó Javier, cruzando los brazos sobre su pecho. «¿Realmente crees que este cambio vale la pena? ¿Cómo se traduce eso en resultados tangibles?» La crítica surgía como un eco de su propia inseguridad. Él había reflexionado sobre esta posibilidad. Sabía que la incertidumbre era parte del juego, pero los miedos antiguos emergían con fuerza. Sin embargo, se aferró a la realidad que había comenzado a construir para sí mismo. «Lo que propongo no es solo un cambio en mi carrera, es un cambio en mi vida», replicó, sintiendo cómo las palabras empezaban a fluir con más convencimiento. «He estado pensando cómo mis pasiones pueden no solo darme satisfacción personal, sino también aportar algo real al mundo. Puedo convertir esta pasión en una oportunidad, no solo para mí, sino también para atraer a otros que puedan verse reflejados en mi arte». Desplazando su mirada hacia el escritorio de Javier, Luis sintió que la conversación podía volverse aún más profunda. «Vivir de mi arte no solo se trata de dinero. Se trata de plasmar una visión del mundo que, de otro modo, quedaría atrapada en mis paredes. Si tengo que fallar, que sea intentando lo que amo, no en una oficina que limita mis posibilidades». La mirada de Javier se suavizó levemente, pero Luis sabía que eso no era suficiente. La lucha interna de su jefe era clara. La seguridad de un salario fijo frente a la posibilidad de perderlo todo por un sueño que podría no concretarse. Para Luis, el verdadero desafío no era solo convencer a Javier, sino también convencerse a sí mismo de que su elección era válida. Poco a poco, la conversación se tornó más personal. Luis descubrió que Javier también había tenido sueños en su juventud, pero había dejado que el miedo y la necesidad económica sofocaran su creatividad. Era un momento revelador. Luis comprendió que todos enfrentan sus propias batallas, y esta podría ser la clave para conectar con su jefe a nivel emocional. Él compartió anécdotas sobre cómo su hija a menudo se queda impresionada al ver cómo los colores pueden cambiar su estado de ánimo, y cómo eso lo había inspirado a seguir adelante pese a las adversidades. La charla tomó un giro inesperado. Javier se encontró cuestionando sus propias decisiones mientras escuchaba a Luis. «¿Tienes un plan, al menos?», preguntó, revelando un atisbo de interés. Luis había estado preparado para esta pregunta. Había trabajado en un esquema preliminar que abarcaría desde el lanzamiento de una exposición hasta estrategias de marketing en redes sociales. Pero más allá de los números, lo que Luis quería transmitir era la autenticidad de su propuesta. Cada trazo de su obra era su verdad. «Mi arte no solo busca ser visto, busca conectar. Quiero compartir historias, no solo imágenes», dijo Luis con fervor. «Y ese es un camino que estoy dispuesto a explorar con esfuerzo y dedicación». A medida que la conversación se desarrollaba, la conciencia de Luis creció. Estaba ante un cruce de caminos no solo profesional, sino también personal. Era evidente que había más en juego que simplemente un trabajo. Estaba buscando el reconocimiento de su propia valía. Quizás no se trataba solo de convencer a Javier, sino de reafirmar su compromiso consigo mismo. Pero así como la reunión parecía tener un impacto positivo, una sombra oscura se deslizó en su mente. La presión social y económica nunca desaparecía del todo. Las dudas comenzaron a plantear preguntas inquietantes nuevamente. ¿Estaba realmente listo para asumir los riesgos de esta nueva vida? ¿Qué pasaría si fracasaba? Justo cuando esas preguntas atravesaban su mente, una voz familiar interrumpió la conversación. Era su asistente, quien entró con un mensaje urgente. «Javier, necesitamos discutir ese contrato que está en la mesa». La interrupción dejó a Luis en un estado de alerta. Había logrado abrir una ventana de duda, y al mismo tiempo, la realidad de su trabajo tradicional seguía ahí, tan palpable como siempre. ¿Qué sucedería ahora? ¿Podría volver a encontrar su impulso ante esta incertidumbre renovada? Mientras pensaba en esas preguntas, sintió que su viaje apenas comenzaba, y que el desafío que tenía por delante era colosal. «Dame una oportunidad, Javier», afirmó con firmeza. «Te prometo que no te decepcionaré».
Pero al pronunciar esas palabras, sintió un escalofrío. ¿Podría sostener esa promesa ante la prueba final que estaba por venir? La atmósfera en la oficina se tornó tensa tras la interrupción. Luis se podía sentir sosteniendo un frágil hilo de esperanza, un hilo que estaba listo para ser desgarrado al más mínimo roce de la realidad. Javier se volvió hacia su asistente, y aunque las palabras entabladas no habían sellado un acuerdo, sí habían abierto una puerta. La mirada de Luis se mantenía fija en su jefe, en busca de una señal de que el tiempo no se había agotado. «Claro, vamos a hablar de ese contrato», dijo Javier, tomando la documentación. Luis sintió que el desafío que había presentado se desvanecía un poco en la mente de su jefe, despegándose del interés recién descubierto. Esto no debía ser simplemente un intercambio de palabras, era una oportunidad que necesitaba cuidarse con determinación. Mientras la conversación entre Javier y su asistente se desarrollaba, Luis se sumergió en sus pensamientos, obligándose a encontrar la línea argumentativa que aún podía esbozar sobre su futuro. Visualizaba su arte en exposiciones, en lugares donde podía contar su historia, donde otros pudieran sentir la conexión que tanto anhelaba. Esa imagen comenzó a servir de ancla, alimentando su determinación. Cuando Javier volvió a mirarlo, la pregunta resonó en el aire. ¿Estás realmente dispuesto a dejar todo esto atrás por tu arte? La sinceridad en la voz de Javier era palpable, y Luis entendió que esa pregunta no solo era un interrogante profesional, sino un grito hacia su propia valentía. Podía sentir cómo la decisión se transformaba en una encrucijada entre seguir una vida trazada o lanzarse hacia lo desconocido. Luis, debes sopesar los pros y los contras. Esto no es un juego, insistió Javier. Lo sé, replicó con firmeza. No es un capricho, es una necesidad. He dejado que el miedo me paralice durante demasiado tiempo. La mirada de Javier se volvió contemplativa. A Luis le pareció que había visto un destello de reconocimiento, como si su jefe, en medio de sus propias renuncias, estuviera percibiendo algo más profundo. Pero la lucha interna de su jefe era evidente. Luis decidió que ya no podía permitirse la duda ni el temor. Había estado observando y cerciorándose de que su plan estaba bien estructurado, pero también sabía que debía dar un paso más. Si me das esta oportunidad, te aseguro que trabajaré incansablemente para demostrar el valor de mi visión, proclamó, su voz resonando con una convicción renovada. No es solo una forma de expresión, es un medio para crear impacto. En ese instante, mientras el diálogo sobre el contrato continuaba y las palabras se entrelazaban, Luis sintió una claridad inesperada. No solo se dirigía hacia un cambio profesional, sino que su decisión resonaba en su vida personal. Despertaba la imagen de sus hijos, esperando ansiosos ver en qué se convertía su padre. La idea de ser un modelo a seguir, de mostrarles que los sueños se persiguen, avivó su convicción. El silencio que envolvió la oficina parecía denso. Si Javier no encontraba la manera de apoyar a un padre que luchaba por su sueño, Luis sabía que estaba listo para hacer una elección final. Tomar la risible, pero apasionante, senda de la incertidumbre, en lugar de vivir con la pesadez de lo que podría haber sido. Sin previo aviso, Luis sintió un impulso irrefrenable, una chispa que lo empujaba. Javier, en lugar de ver esto como riesgo, veamos lo que podemos construir juntos. Te mostraré que cuando se trata de seguir una vocación, la pasión puede ser la fuerza más poderosa, dijo, consciente de que cada palabra era una bala en su batalla interna. Javier lo observó con una intensidad renovada, como si estuviera evaluando cada una de sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Era un cliente potencial, un contacto clave que podía cambiar las dinámicas del proyecto en el que la empresa estaba trabajando. Luis sintió como si el tiempo se detuviera. Era como si todo lo que había estado enfrentando se estuviese manifestando en ese preciso momento. ¿Qué decisión tomaría su jefe entre las demandas del mundo corporativo y el llamado a la autenticidad que Luis había representado? La presión del momento se hizo evidente, y Luis se dio cuenta de que su destino estaba por decidirse en las siguientes palabras que Javier pronunciara. «Dame un instante», dijo Javier al cliente, su mirada intensamente fija en Luis. «Esto merece una atención especial». En la balanza de la decisión, la fe de Javier en el arte de Luis comenzaba a hacerse visible, y la pregunta era, ¿sería suficiente para transformar su vida? ¿Podría el anhelo de crear algo significativo conquistar la adversidad inminente que se avecinaba? El silencio dentro de la oficina de Javier ardía con una expectativa palpable.
Luis podía sentir cómo su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de un cambio radical. La entrada del cliente había interrumpido la tensión, pero paradójicamente, también había abierto la puerta a una nueva oportunidad. Mientras Javier mantenía su atención en él, la palabra especial que había pronunciado resonó como un eco de su propia convicción. No obstante, la ventana de tiempo se estaba cerrando. El cliente, inapetente por esperar, comenzaba a inquietarse. Luis se encontraba en un laberinto emocional. Esta era su oportunidad de mostrar su verdadero potencial, pero el riesgo de perderlo todo era inminente. En su mente reinaba una angustiosa lucha: hablar y arriesgarse a ser rechazado en la inminencia de lo desconocido, o ceder al dogma de la seguridad que Javier había representado durante tantos años. Luis, mira, empezó Javier con una voz tensa. Este cliente es esencial para nuestra próxima campaña. No podemos dejar que esto se descarrile por una melodía romántica sobre el arte. La frialdad de sus palabras penetró en la mente de Luis. En su interior, sin embargo, algo comenzó a arder. El deseo de demostrar que era más que un artista frustrado se alzó por encima de la lógica. ¿Y si el arte que propongo puede atraer la atención de más clientes? ¿Y si esta visión no es solo mía, sino la chispa que encienda algo más grande? La osadía de sus pensamientos lo llevó a formular un argumento valiente. Era hora de enfrentar la temida realidad. La creatividad puede mover montañas, Javier. El cliente no solo busca un producto, busca una historia en la que creer. La mirada de Javier se oscureció por un instante. La idea de sacrificar la seguridad por la pasión comenzaba a gestarse entre las sombras de su resistencia. Luis podía percibir el conflicto en su jefe, una batalla entre la racionalidad del negocio y el pulso creativo que comenzaba a tomar forma en su interior. ¿Y qué hay de la incertidumbre?, preguntó Javier, sosteniendo la mirada de Luis. ¿Los riesgos que asumes pueden llevarte a un fracaso? Puede que esto no sea el momento. Las palabras de su jefe resonaban con una verdad inquietante. La posibilidad de fracasar se cernía como un espectro en el aire. Pero al mismo tiempo, Luis entendió que la duda era simplemente un punto de inflexión, una señal para desafiar su propio miedo. Siempre habrá incertidumbre, Javier. Pero lo que está en juego es mucho más que un contrato. Es un esfuerzo por reclamar mi vida. No quiero que mis hijos crezcan viéndome renunciar a mis sueños. Les debo más que conformidad. Mientras hablaba, se sintió como si se estuviera descubriendo a sí mismo ante los ojos de su jefe. Sus palabras eran una declaración de independencia, no solo de una carrera, sino de un posible futuro. En ese momento, el cliente, visiblemente incómodo, estaba siguiendo de cerca la conversación entre los dos hombres. Luis cayó en la cuenta de que su defensa no solo era hacia Javier, era hacia sí mismo. Estaba convenciéndose de que el arte sí podía trascender. Una fracción de segundo pareció extenderse mientras los músculos del rostro de Javier se tensaban. Luis supo que una decisión iba a ser tomada. No puedo prometerte que el arte será rentable, Luis, pero puedo apostar a que será auténtico, dijo Javier finalmente, girándose hacia el cliente. Vamos a escucharlo. Luis sintió como si todo diera un giro. La adrenalina lo invadió de manera electrizante. Su corazón latía con fuerza al anticipar la presión de hablar no solo de arte, sino de su propia vida, de sus convicciones. Mientras se preparaba para presentar su idea, una ola de inseguridad se apoderó de él. ¿Estaría a la altura de las expectativas que acababa de encender? ¿La visión que había mantenido oculta durante tanto tiempo podría realmente florecer ante el inminente juicio de un cliente? Continuó concentrándose, buscando un centro en su convicción. Fue en ese instante de duda que se dio cuenta. No debía temer la opinión ajena, sino enfocar su energía en la autenticidad de su mensaje. Era el momento de dar voz a su visón. Sin embargo, en el aire permanecía una tensión latente. La duda acechaba desde las esquinas, y los ojos del cliente eran como focos. ¿Sería este su momento de verdad, o una nueva decepción? Mientras Luis empezaba a hablar, sabía que ya no había vuelta atrás. El equilibrio entre el miedo y el deseo de lograr su sueño lo llevó a una revelación inesperada. El desenlace de esta presentación podría no solo abrir una oportunidad profesional, sino revelar lo que realmente significaba para él ser un padre y un creador. En el fondo, se preguntaba si podría realmente hacer un fuerte impacto. ¿Sería suficiente lo que estaba a punto de presentar para cambiar el rumbo de su vida? Mientras abría la boca para hablar, un sonido inesperado, un choque metálico, resonó interrumpiendo la sala. La incertidumbre se convirtió en un nuevo desafío.
Y ahora Luis no solo tenía que vender una idea, sino luchar contra el destino mismo. ¿Qué sorpresas trae el futuro tras esa grieta? Luis se encontraba frente a su jefe y el cliente. El tiempo parecía haberse detenido. La presión aumentaba con cada segundo, el leve sonido del choque resonando en su mente como un eco que lo empujaba hacia la acción. Sin embargo, ya no tenía espacio para la duda. Había recorrido un largo camino de autoconocimiento, y esta reunión no iba a ser el final de su historia, sino el verdadero inicio. Lo que quiero presentar hoy no se trata solo de arte, se trata de conectar con la esencia humana. Comenzó Luis, sintiendo que las palabras fluían sin esfuerzo. Mi propuesta es un proyecto que fusiona el arte visual con la experiencia emocional, donde cada creación cuenta la historia de quienes la ven. La mirada curiosa del cliente se posó en él, comenzando a dejar entrever un interés genuino. La chispa que había encendido en su interior días atrás, ahora brillaba intensamente, empujándolo a dar lo mejor de sí. No solo era una cuestión de conseguir un trabajo, era su oportunidad de demostrar que la autenticidad podía triunfar en un mundo que valoraba lo material. Imaginemos un espacio donde las personas no solo contemplen el arte, sino que también se sientan parte de él. Quiero diseñar instalaciones que los inviten a experimentar sus emociones. Este no es un proyecto con un fin económico exclusivamente. Se trata de dar y recibir, de crear juntos. Continuó Luis, su corazón latiendo al ritmo de su fervor. Quiero que cada persona que pase por nuestras exposiciones se lleve algo más que una imagen. Quiero que se lleven una parte de sí mismos. Mientras hablaba, notó cómo la tensión en la sala se suavizaba. El interés del cliente se profundizaba y, por un instante, olvidó las inseguridades. Tal vez, solo tal vez, la conexión que estaba construyendo valdría el riesgo de actuar desde su verdad. La conversación fluía naturales. Las ideas salían de su boca como pinceladas en un lienzo, pero la presión de la realidad nunca se desvanecía por completo. Es un enfoque arriesgado, pero estoy dispuesto a respaldarlo con el esfuerzo y la dedicación necesaria. Además, buscaré contacto con artistas emergentes para fusionar sus voces con la mía. Juntos podemos atraer a un público más diverso. Finalizó, sus palabras resonando en la sala como un canto de esperanza. El silencio que siguió fue pesado, pero no aterrador. Luis sabía que había puesto su existencia en la balanza, y aunque la incertidumbre estaba presente, la satisfacción de haber hablado desde el corazón era innegable. Javier, quien había permanecido a un lado, observó su compromiso en nuevo contexto. La mirada de admiración en su rostro, aunque sutil, no pasó desapercibida para Luis. Finalmente, el cliente rompió el silencio. Suena fascinante, Luis. Estoy interesado, pero necesito la seguridad de que esta idea se puede ejecutar bien, dijo, su voz cargada de expectativas. Luis asintió, sintiendo cómo una oleada de confianza le llenaba el pecho. Esta era la validación que había anhelado. El reconocimiento de que su visión no solo estaba destinada a ser un sueño distante. No solo hay esperanza, sino un plan claro para esta propuesta. Estoy listo para enfrentar cualquier desafío que surja, afirmó Luis, su voz resonando con seguridad. Esa enunciación emblemática significaba que había dado el paso más crítico. Había elegido la autenticidad frente a la comodidad. Javier, finalmente, intervino. Luis, quiero que trabajemos en conjunto para materializar esto. Si logramos juntar tus ideas con lo que el mercado necesita, podríamos obtener un resultado excelente, y sobre todo, necesitamos un enfoque genuino en nuestra propuesta. Esto podría ser el principio de algo grande, dijo, sonriendo con una mezcla de confianza y desafío. En ese instante, la sala vibró con una sensación de renovación. Cada palabra compartida había sido un paso hacia la realización. Luis no solo estaba forjando una nueva trayectoria profesional, también se estaba redefiniendo a sí mismo como artista, como padre, como ser humano. La conversación continuó, ideas fluyendo como un arroyo libre, y mientras discutían el juego estratégico para lanzar su propuesta, Luis se dio cuenta de que ya no estaba solo en el camino hacia su identidad. Había encontrado un aliado en Javier, alguien que comenzaba a abrirse ante la posibilidad de transformar su propio entorno de trabajo. Finalmente, al salir de la reunión, Luis sintió una ligereza indescriptible. A cada paso, el peso de la incertidumbre se desvanecía, reemplazado por la vida vibrante que había comenzado a construir. Eran momentos como esos los que le recordaban que la valentía no siempre es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Esa noche, al llegar a casa,
Su hija Sofía lo recibió con un abrazo que llenó su corazón de felicidad. Había llegado a una conclusión clara. No era solo el encargado de su camino. Luis estaba decidido a enseñarle a Sofía la importancia de perseguir sus sueños. Ella, al igual que su padre, merecía conocer el poder de la autenticidad. Hoy he dado un paso importante en mi vida, Sofía, y quiero que tú también sigas tus pasiones. Nunca te conformes, le dijo, enfrentándola con una sonrisa alentadora. Su hija lo miró con ojos brillantes, absorbiendo cada palabra. Luis se dio cuenta de que no solo había resignificado su propia vida, sino que estaba construyendo un legado para su hija. La historia que había comenzado a narrar tenía el potencial de ser un testimonio de lo que significa levantarse ante la adversidad y reclamar la propia verdad. La Navidad había pasado, pero su espíritu continuaba iluminando su vida. Con cada paso hacia adelante, Luis conquistaba no solo su futuro, sino también la esencia misma de lo que significa ser fiel a uno mismo. La realización personal que había alcanzado era palpable. Había emergido de la sombra de la duda y aceptado la luz de su autenticidad. Confiado, en su corazón sabía que todo el esfuerzo había valido la pena. Ahora no solo reconstruía su vida, estaba inspirando a otros a hacer lo mismo. Y así, con el peso de sus luchas desvaneciéndose detrás de él, Luis se aventuró hacia el horizonte de su nuevo futuro. Un futuro donde la creatividad no solo era un sueño, sino una realidad tangiblemente hermosa. Sus amigos y seguidores, en su camino hacia la transformación, eran testigos de este maravilloso cambio. Luis había tomado la decisión de ser protagonista de su propia historia, una historia que la gente recordaría. Ya no había espacio para la duda, solo quedaba vivir y crear sin reservas. Ahora era el momento de inspirar, y tal vez convertirse en el faro que al final del túnel iluminaría el camino de otros. Hoy es el día en que invitamos a todos ustedes a unirse a esta travesía. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Esto es crucial, porque estamos aquí para transformar vidas, pero solo juntos podemos hacerlo real. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta historia se difunda. No se olviden de comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos escuchar su voz. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de este movimiento de transformación.